Esta es la imagen de Mario Nicasio Sanabria, que nos acompaña aquí en el hipódromo de Rosario, uno de los jugadores símbolo de la historia de Newell's Old Boys. Suena muy fuerte que uno diga uno de los jugadores símbolo de la historia de Newell's. La verdad que es demasiado. ¿Es demasiado, te parece, Mario? ¿En serio? Es una linda cosa, pero me parece que es demasiado. Porque para aquel que no lo recuerda, y aunque lo hemos dado en el comienzo, vos hiciste el gol del primer campeonato, en la cancha de Central, el gol del empate, ¿no? Sí, por eso debe ser el campeonato más recordado, ¿no? Por la trascendencia de ser el primero, porque fue contra el Central. rival ocasional, lógicamente. Pero bueno, estás emparentado con Newell's desde que llegaste de Unión, y después de que te fuiste, volviste como entrenador un par de veces. Digamos, tenés una historia con Newell's muy fuerte. De muchos años, sí. Fueron 7 temporadas y media como jugador, con un campeonato en el medio y bueno, después un regreso también por 2 temporadas como técnico. Vamos a poner el micrófono un poquito así queda más, se escucha mejor. La cuestión es que eras un conductor de equipo, un jugador que tenía la famosa número 10 en la espalda, en una época donde había varios jugadores número 10 muy importantes, digamos. Te tocó jugar, no sé si decir en la mejor época del fútbol argentino, pero en todo caso en una época con varios muy buenos jugadores. Bueno, el puesto ese estaba bastante poblado. Y por si faltaba alguien, sobre el fin de la década apareció Maradona. Sobre mediados, claro. En 76. Pero es verdad, contemporáneos había un 10 por equipo que cualquiera hoy querría tener y sería, no sé, capitán de cualquiera o referente de cualquiera. Si vos te pones a nombrar así nomás, y bueno, en Racing estaba Villa, en Huracán estaba Babington, en River Alonso, Bocchini, estaba Cordero también, estaba en Argentino Junior, estaba, no sé, equipo que se te ocurra. Sí, una cantidad de jugadores enormes. Hagamos un repaso rápido porque la idea es hablar un poquito de tu carrera y de lo demás. Vos arrancaste en Unión de Santa Fe. En Unión de Santa Fe. Debuté en el año 1966. Cuando salió campeón. Ganamos el primer ascenso. Porque recién hablábamos con el Mono Berti. Oberti viene a préstamo de Huracán a Colón. Y Colón sale campeón en el 65. Y al año siguiente, Unión... no podía ser de otra manera. No podía porque si no... Unión no podía seguir estando en segunda. Era un juvenil Mario Sanabria con un juvenil Victorio Coco, ¿no? También. Que después va a San Lorenzo. El ídolo de todos los santafesinos. ¿Sí? Y nosotros todos queríamos ser Victorio Coco. ¿Por qué? Y porque él reunía todo lo que pretendíamos o soñábamos en el futuro. Siendo joven, Coco. Siendo joven, sí, pero era un jugador que venía de un origen humilde, que luchaba desde abajo, que se había hecho figura y bueno, el espejo de todo el jugador santafesino de nuestra edad era Victorio Coco. Era otro fútbol. Estamos viendo acá el clima que hay en el hipódromo. A medida que la gente se va enterando en Rosario que estamos acá, vienen, hay, no sé, hinchas, banderas, de todo. Era así también que cuando llegás a Newell's, la enfermedad que nosotros notamos, enfermedad bien entendida. Sí, el fanatismo, sí. Siempre fue. Tan exagerado. Siempre fueron. Los clásicos fueron algo muy especial. Esto tiene una característica que la ciudad se divide. A partir del primer día de semana se empiezan a caminar por las veredas distintas y bueno, se llega el domingo en un clímax de mucha expectativa. ¿No te pasó? Decís, ¿a dónde me metí? Lo que pasa es que uno en aquella época de jugador, viste, qué sé yo, viene con tanta gana, con tanta fe que hasta son cosas que te entusiasman, ¿no? Y que te gustan. Se dio una situación particular, vos llegaste a Newell's después de salir campeón con Unión de Primera B, bueno, Unión hace su primera experiencia en Primera, baja, vuelve a subir, se desafilia, toda una historia distinta a la de Newell's y a la de Central. Recién decía el Mono Berti que ese equipo del 70, ustedes estaban como sorprendidos por hasta dónde habían llegado. De repente van a la cancha de Boca y pierden 4-0, cuando y terminan quedando a 2 puntos del campeón, con un equipo joven. Lo que pasa es que ese es un equipo que se armó con gente que llegábamos todos de todos lados, que no nos conocíamos y terminó siendo un equipo fenomenal, porque Mono Berti llegó en parte de pago de Roque Abayal. Claro. Venía Solórzano y... Solórzano venía de Vélez, Ceballos de Vélez. En canje por Romero, un marcador central. Sí. Yo venía de una huelga de Unión que venía libre. Se había recuperado jugadores que habían estado en el club y no habían rendido todavía, como Montes o Becerra. Y yo creo que incorporación fue la del brasileño Marco Pereira Marten, que lo trae
el flaco Menotti se lo recomiendan y se lo trae a Gitano Juárez. Y ahí aparece Marco. Y bueno, y se forma así, con uno de cada lado, algunos chicos que surgieron, como Fenó y de Rienzo. Claro. Se arma un equipo que empezó a trepar en el campeonato. No pueden ganar el campeonato del 70, pierden el famoso partido de la Palomita de Poi en la cancha de 71. River. Después se da un periodo medio de campañas irregulares y terminan llegando otra vez con Central. Central ya había sido campeón en el 71 y en el 73. Tenía 2 títulos y Newell's no había ganado ninguno. Bueno, y ustedes dan la vuelta en la cancha de Central, o la media vuelta, porque creo que no la pudieron dar toda, ¿no? Sí, fue el Metropolitano del 74. Un campeonato que se jugó antes o durante el Mundial del 74, ¿no? Claro, sí, fue un poquitito antes, terminó casi encima. Era un cuadrangular de todos contra todos, en el cual nosotros... Estaba Huracán, estaba Boca. Y Huracán y Boca. Nosotros le ganamos a Huracán el primer partido, le ganamos a Boca, que hacía de local en cancha de Huracán, en el segundo. Central ganó el primero y perdió el segundo, entonces quedamos nosotros con 2 puntos de diferencia, en el cual el empate nos alcanzaba para... Bueno, era una oportunidad para lograr. Había un desempate. Había un desempate, o sea, ganando Central iban a un desempate. Íbamos a un desempate, sí. El 72 se dio una época, porque Central gana el Nacional del 73, Newell's gana el Metro del 74, San Lorenzo gana el Nacional con Central segundo, y como hacen un triangular, San Lorenzo, Central y Newell's para ir a la Copa, porque Central salió segundo en los 2 torneos. Y van los 2 equipos rosarinos a la Copa. Le eliminan a San Lorenzo y Central y Newell's juegan la Copa del 75. Por única vez en la historia representamos a Argentina en los 2 equipos de Rosario, la Copa Libertadores. Una cosa... Antes nombraste al Gitano Juárez. Bueno, fue el primer técnico que tuvimos acá en el 70. Yo había sido compañero de Gitano en Unión. Yo era muy joven y él ya estaba en el ocaso de su carrera. Porque los que lo tuvieron al Gitano todos hablan maravilla. No, sí, fenomenal. ¿Qué tenía? ¿Y por qué el Gitano sabía un montón de fútbol, hablaba con muy pocas palabras, tenía la viveza criolla del técnico de aquella época y se manejaba muy bien, armaba muy buenos grupos. Es una cuestión que tiene que ver con lo que decíamos antes. El Gitano Juárez estaba identificado con Rosario Central, porque había jugado mucho en Rosario Central. Sin embargo, después termina identificado con un fútbol de Newell's Old Boys. Sí, sin ninguna duda. Y bueno, Sof, que hoy está tan identificado con Central, arranca como técnico. Había tenido un pequeño comienzo en Newell's, sí, también, Durante. ¿Qué recuerdo te queda de la carrera en Newell's Old Boys como jugador? Así, si vos tenés que pensar rápidamente en algo, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza? ¿Ese campeonato del 74? Sí, el campeonato del 74, el jugar por primera vez una Copa Libertadores con Newell's Old Boys. Ahora con los equipos paraguayos, ¿no? Contra los equipos paraguayos, sí. Y... ¿Con un Valdano que estaba empezando? Y Valdano, Gallego, el gringo Justi, entraban y salían. Formaban parte los jugadores. Estaban esperando ahí su lugar porque no había demasiado tiempo. Bueno, nosotros hacíamos entrenamiento contra la Quinta, que hacíamos las prácticas los días jueves de fútbol. Y la Quinta jugaba, el mediocampo jugaba Justi, Gallego y Alfaro. Y estaba Bulleri. Claro. Y adelante jugaba Valdano, jugaba Danguise, eran grandes jugadores. Después fueron grandes jugadores. ¿Qué era el gol para Sanabria? ¿Era algo habitual? ¿Era una obsesión? ¿Era algo... No. Sentía tanta satisfacción si hacía gol como si lo servía. Tal es así que a lo largo de mi carrera yo no pateaba penales ni tiro libre. Y no tengo muchos goles hechos. Debo haber hecho 78, 79 goles. Bueno, 78, 79 goles. Sí, no... ¿Sin patear penal y tiro libre? Sí. No está mal. No tenemos los 78, 79. Tenemos algunos goles. Tenemos algunos goles para poder mostrar, la carrera de Mario Sanabria como jugador. Vamos a verlo, dale. ¿Esto es con Independiente? Con Independiente, sí. Una camiseta blanca con una raya roja y una negra en el medio. Sí, la alternativa. Sí. Esto es también con Independiente. Ese con Independiente, de derecha. Creo que es un partido que terminó 5-4, 4-3, en la cancha de Newell's. El arquero Santoro, está el Chivo Pavoni con su entretejido. ¿Esto qué es? También con Independiente. Es Independiente, sí. ¿Otro derechazo? Sí, derechazo. Este es Miguel Ángel López, el número 2. De Independiente. Sí. ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, dale,
Ahí está Berta con el número 5, partido con Central. El gringo Berta. Acaban de sacar del medio. Sí. Santa María, Cucurucho ¿ves? Santa María. De Sí. tiro libre. ¿Es uno de los jugadores más rápidos con los que jugaste? Y hoy no habría plata para pagarlo, Cucurucho. 2 perfiles, 2 piernas, velocidad. Gol. Mamita. El arquero es Carlos Biasuto, ¿no? Es Biasuto, sí. Uno cree que si en aquella época hubiera existido la televisación que hay hoy de los partidos, que teníamos, no sé si es posible tener más pasión por el fútbol que la que hay en Argentina, pero creo que la tendría. Si no me equivoco, ese 9 es Cabral. Cecilio Cabral. Roberto Cabral, sí. Parece 4-2 terminó este partido. ¿En qué año es esto? 74. No es el famoso partido en la cancha de Central. Aquel fue No, famoso No, es un partido de campeonato. Y acá estamos En Boca. en Boca. ¿Cuántos años estuviste en Boca, Mario? En Boca yo llego a mitad del el Nacional del 76 y después hice 77, 78, 79, 80 y 80. 82 En el 81 jugás en Argentino Junior. en Argentino Junior. Y después ya ingreso al cuerpo técnico en el 84 con el zurdo López. Es un partido con San Lorenzo. Sí. En la época de oro del Boca de Lorenzo con las copas. Sí, pero ese es el año 80 me parece. Esto es en el 80, que Sí, fue una sí. campaña complicada de Boca. Muy mala, sí. En la primera rueda, sobre todo. Eso con Estudiantes. ¿Por qué El no arquero es pateaba tiro Pesano. libre? No se me daba por patear tiro libre. Si hay algo que, si volviera a convertirme en jugador de fútbol de nuevo, yo creo que algo que me correspondía de los tiros libres y patear penales, que hoy día son... Porque en la época de Newell, por ejemplo, si había un tiro libre desde la derecha, ¿quién lo pateaba entonces? Y por aquel tiempo no me acuerdo, pero Santa María seguramente. Santa María pateaba. Que pegaba con los 2 perfiles, estaba Esto es con Quilmes. Robles. Ah, estaba Robles, claro. No digo que no pateaba nunca, Sí, o penales que tampoco no pateaba nunca, pero no era el tirador oficial. claro. Por ahí se iba, me ponía y tiraba, pero Por supuesto que uno cuando se consagra campeón, digo, al que es aficionado, cuando es chico, siempre toma como ídolo al arquero, al 9 o al 10. Puede haber que te guste un defensor y demás, pero realmente uno tiene esos como principales admirados. ¿Qué te pasó con estos hinchas tan fanatizados de Newell's? Algo que hayas guardado como recuerdo, esas cosas, decir, ¿sabes lo que me pasó? No puedo creer, me pasó esto, me dijeron esto, me regalaron esto, me pidieron tal cosa. Y pero lo que pasa es que si yo tengo que contar algo de la gente de Newell's, son tantas cosas. Es tanto el cada vez que llego, que me acerco, o para jugar cuando venía con algún equipo, para dirigirlo, era el respeto y la devoción de la gente era tan grande que es algo que muy difícil de resumir. Difícil, así con el paso de los años, ¿no? Yo volví a dirigirlo después de 20 años. Yo me fui en el año 76 y volví en el 96. Estuvieron Y peleando con River el campeonato. Sí, exacto, el día de la palomita de Trota. Sí, sí. Elena. Sí, de la chilena de Trota, que había entrado recién. Y me hicieron sentir como si no me hubiese ido nunca. Y habían pasado 20 años, era otra generación. Cuando uno, por lo general, cuando pasa tanto tiempo, uno siempre dice que termina siendo, uno es el ídolo de los padres. Claro. No es todavía de los hijos. A los hijos se lo tiene que ganar. Es lo que ocurre muchas veces con los hechos generacionales, ¿no? Claro, es lo que decimos siempre con Alejandro, y que el otro día cuando estaba Babington recibiendo también la pelota que te vamos a regalar hoy con su apellido, en la cancha Huracán, por ejemplo, cuando Babington es técnico de Huracán, vos ves a los chicos de 15, 20 años ir al alambrado e insultarlo, el que tiene 50 sentado en la platea diciendo, sentate, nene. Pará, nene. No seas irrespetuoso. Claro. ¿No? Entonces, lo que nos parece es que tenemos poca memoria los argentinos, no solo para el fútbol, que no sería tan grave, pero lo que respecta al fútbol es como que merecería el fútbol argentino que se prestara un poco más de atención a lo que han hecho
los Banton, los Filiol, los Sanabria, y nombro los que han recibido hasta aquí la pelota. Claro, lo que ocurre es que si ocurriera de esa manera, ya como no jugamos más, la única que nos queda para conquistar a los hijos es salir campeón con el equipo cuando uno lo dirija, ¿no? Claro. ¿Te falta eso? ¿Te gustaría? Sí, me gustaría. Me gustaría muchísimo. Sí, no, digo, estoy mirando. Hay un tape de Cucurucho Santa María mientras digo, estos chicos no se van a callar. No, mañana. Cada vez llegan más, ¿no? Aparte son cada vez más banderas, cada vez más fuertes. Tenemos imágenes de Cucurucho Santa María, sí. que fue compañero de Mario. Un jugador distinto, como decía Mario, no habría dinero para pagarlo en este momento. Vamos a verlo. Mario ponía apodo a todo el mundo, es un cara dura, pero él inventaba todo. Él era el personaje de inventar cosas y era un cara dura, porque venía un periodista, che, a Cucurucho le pasa esto, al Mono le pasa esto. Él mandaba en cara a cualquiera, ¿me entendés? Era un personaje terrible. Un día, no me acuerdo, estaba de arquero y me pegó la pelota de un dedo y se me fue, viste, el dedo. Claro, el doctor me dice ponerte hielo, ¿me entendés? Y él dice, y si Santiago se puso un poco de agua caliente con sal, ¿me entendés? Se echó agua caliente y sal en el dedo. Y salió en todos lados. Y yo me había dicho eso. Él siempre, viste, se le ocurría esas cosas. Pero él nos cuenta la anécdota cuando él lo tiramos al agua. Estábamos concentrados en San Genaro. Y justo venía Jara adelante, Montes, Sanabria, el Mono Berti y yo, y lo tiramos al agua a Mario Sanabria vestido con buzo y todo, ¿viste? Y se empezó a hundir, Y sáquenme, que me ahogo, y sáquenme, que me ahogo. No sabía nadar, así que se tiraron todo al agua a sacarlo. Después, las cosas que hacía. Él se iba a la cabina, estábamos concentrados, y se iba a la cabina telefónica del hotel y se hacía reportaje como que era Rivadavia. Un día lo agarró a Ledesma, al negro Ledesma que jugaba en Banfield, y le dice, sí, de acá Muñoz de Rivadavia. Y hacía ruido con los cajones, ¿viste? ¿Me entendés? Porque era así. Y le contó toda la historia hasta del carnicero. Cuando llegó al gol, era una panzada de risa, todo tirado en el suelo, riéndose, ¿viste? Seguimos aquí en el hipódromo con Mario Sanabria. Muchas gracias a las autoridades del hipódromo. Mientras los hinchas de Newell's, por supuesto, que dan una especie... ¿O sí? Nosotros estamos más sorprendidos. Me parece que ustedes más que yo. Pero estamos también sorprendidos con esto que cuenta Santa María. Santa María. ¿Por qué le pusiste Cucurucho? Por la boca. De boca grande, entonces Cucurucho para achicarlo, ¿no? Cucurucho o Bataraza. Sí, Bataraza, pero a ver, realmente cuando uno le pone un apodo, a veces puede gustarle, a veces no. Entonces se enoja con el que lo pone. No. ¿Se la bancó? Le quedó Cucurucho para siempre. Gente que no se acuerda cómo se llama, Cucurucho. Cucurucho. Y eso de llamar a los compañeros en las habitaciones. Bueno, era por aquella época. Una broma. No había PlayStation ni nada, claro. Entonces la broma era por ahí. Cada vez que íbamos a jugar a Buenos Aires, a un chico que debutaba, generalmente lo llamábamos de la habitación diciendo que era Muñoz, que era el programa líder de aquel momento, le poníamos el nombre de algún periodista notero y lo llamaba para hacerle una nota y le hacíamos el reportaje. El pibe hablaba, cómo se llamaba, dónde se había iniciado. Bueno, ¿aprendiste a nadar? No aprendiste a nadar. Uno de mis grandes defectos. Porque Santa María contó que lo tiraron al agua y no sabía nadar. Pleno invierno, estábamos concentrados en San Genaro para estas finales que salimos campeones. 74. Pasamos al costado de la pileta y cuando íbamos para el entrenamiento y me tocaron nomás y caí. Además el agua como estaba, además de fría, era agua estaba podrida, claro. Después de la pausa vamos a seguir charlando un poco más con Mario Nicasio Sanabria. Esta es la pelota que lleva el apellido del enorme jugador que vistió varias camisetas, pero sobre todo la de Newell's. Seguramente que en ningún lugar te querrán como te quieren acá, aunque el hincha de Boca se acuerda mucho de tu paso a fines de los 70.
pero creemos que estas pelotas de tiento que nos da la gente de Alemás en Belleville, que tiene tanto que ver con el fútbol argentino, quizá no la usaste vos No para con la jugar. época, No pero- con la época, pero sí que es muy de identificarse con el fútbol argentino, debe llevar algunos apellidos notables de la historia de nuestro fútbol profesional. Entonces, no está para nada mal puesto este apellido. Bueno, te lo agradezco, muchas gracias, muy amable y la verdad que una alegría muy grande. Vamos aplausos. Después de la pausa vamos a seguir aquí en el programa especial de Newell's, cada vez más eufórico, más apasionado. Falta poco para las 3 de la tarde. pausa. Pausa.